Bienvenidos a la cuarta clase de este curso de En el Principio. Bienvenidos y pues hoy vamos a empezar como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Amén. Tengo una pregunta de repaso para ustedes. Hemos estado estudiando los primeros capítulos de Génesis y los primeros capítulos son fundamentos de muchas verdades bíblicas. Escoja una de la lista abajo, tengo una lista de algunas palabras, explique la conexión con Génesis. Algunos son más importantes, algunos son más grandes que otros, pero la lista es el matrimonio, las guerras, la ropa, el Salvador y la La muerte. muerte. Entonces, yo quiero que cada uno de ustedes escoja una de la lista y explique la conexión con Génesis que tienen. ¿Quedó claro? Sí, Sí, pastor. Ok, excelente. Entonces, voy a dejarlos pensar un poquito. yo el matrimonio, pastor. Ok, adelante. El matrimonio es desde la fundación del mundo. Dios creó al hombre y a la mujer para que el hombre no estuviera solo. Y Ujú. fue creado el matrimonio para que estuvieran los dos unidos. Y el esposo tiene que dejar a su casa y su familia para estar con su esposa. Ujú, ujú. Se encuentra en el capítulo 2 de Génesis. Gracias. Entonces, Dios ideó el matrimonio. Fue idea suya el matrimonio. Sí, exactamente. Gracias. Gabriel, Salvador. El Salvador. Ok, entonces, adelante. En Génesis 3:15 dice, habla de ese momento que habla del Salvador, Ujú, cuando dice, um, lo tengo acá, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente ujú, suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí es la primera profecía sobre Jesucristo, ¿no? ujú, Entonces, ahí Dios promete un Salvador. ujú. Excelente. Gracias. Entonces, Edebi, ¿cuál escoge usted? ¿Cuál escoge usted? Yo escogería El Salvador. Ok, El Salvador. Ok. Entonces, ¿cuál es la conexión con el principio en Génesis, con El Salvador? Gabriel acaba de explicar un poco de 3:15, el capítulo 3:15. ¿Hay más conexiones o qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? Pues bueno, yo aquí leí un si tenga relación, el 3:22, Ujú, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, ujú, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. mm. ¿Y cómo nos... Aquí yo aquí la conexión que entiendo es que dice que sí, y que tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ujú, Que si ellos, que si él aquí nos está haciendo una promesa, ujú, es como una promesa, así lo veo yo. ujú, ujú. Sí, Dios Dice que estaba... también del Dios, árbol de la vida y coma y viva para siempre, dice. sí, Dios estaba cuidándolos para que Ajá. no comieran del árbol de la vida antes de que El Salvador viniera. Ujú, ujú. Sí, Ajá. gracias por esta conexión. Y buenas noches, Juan Manuel. Bienvenido otra vez. Juan Manuel vino a los primeros 20 minutos o 15 minutos.
de la clase en la mañana, pero tenía que irse. Pero bienvenido de nuevo. Sí, pastor, aquí estamos, gracias. Sí, ¿y cuál escoge usted de esta lista? Sí, pues yo en la mañana había mencionado de lo del matrimonio. Sí, pues tal vez hemos hablado del matrimonio y del Salvador, tal vez escoge otra palabra en la lista esta vez. Pues el siguiente, las guerras. ¿Ok? Sí, ¿Y cuál es la conexión con Génesis? las guerras en Génesis es respecto a, pues, a la tentación espiritual, ¿no? Sobre perdón, sobre la maldad y sobre el bien, Sí. ¿verdad? En las cosas espirituales y en las cosas de la carne, Ujú, de lo que pues nos llama mucho la atención siempre, pues cómo nos llama pues la carne, ¿verdad? ujú, El pecado, y ujú, son luchas de la tentación que tuvo pues Eva, ¿no? En ujú, el comer en el fruto, ujú. de comer el fruto, del fruto prohibido. Sí, exactamente. Am, en capítulo 3 apareció el pecado, pues entró el pecado en el mundo por causa de Adán y Eva y por el pecado llegó la muerte y los conflictos y todas estas cosas. Sí, gracias. Una pregunta hasta aquí. No, pastor. Ok, sigamos. Entonces, pues tomé esta foto de un periódico en línea anteayer o ayer y pues vimos muchas cosas llamativas y tristes, peligrosas, de que pues plagian a 4 en San Miguel de Allende, a 3 muertos, otro hallan cuerpo y otro no se dio cuenta de que lo perseguían para asesinarlo. Entonces, em, en los periódicos vemos la maldad del mundo que existe. Am, Se ha dicho, el mundo va de peor, de mal en peor. El mundo se ha vuelto corrupto, violento y triste. ¿Cómo ves la situación en tu país? Tu país. ¿Cómo ves la situación? ¿Está empeorando? ¿Está mejorando? ¿Está en un momento de paz? ¿O qué dicen ustedes? Tal vez empezamos con Narda. Eh, pues yo veo que todo está empeorando, pastor. Hay Mm, más maldad, más asesinatos, la gente es más incrédula, mm, eh, pues está en el mundo, no le importa a Dios. Lo que les interesa es, pues, todo lo que es vanidad. ujú, ujú, Y, pues no es bueno porque se están perdiendo. ujú. Ay, gracias. Gabriel, se encuentra en Argentina, ¿no? Sí, Entonces, pastor. ah, ¿qué están las cosas allá? Aquí las cosas están, pero de candela, pastor. Mm, Se ha vuelto más violento, muchas mujeres asesinadas, mm, jóvenes, la corrupción en un nivel tan alto, eh, eh, prácticamente la gobernabilidad se está saliendo de las manos al presidente, a mm, su gabinete, porque dijeron una cosa en el principio, la política es así, y ahora resulta que están haciendo lo contrario de lo que habían prometido, porque mm, está tan corrupto que ya no tienen control de la situación. mm, Suben las cosas, eh, ¿cómo se dice? La devaluación va de aumento en aumento y se ujú, está volviendo ya casi un país en violencia. ujú. Entonces, ese es un síntoma de que Jesucristo está pronto.
Sí, sí, exactamente. Después de esta pantalla vamos a ver algunos pasajes bíblicos que habla de este asunto. Debbie, tal vez algunas palabras de su parte del país. Sí, hermano. Lo que pasa es que está descompuesto todo porque si la cabeza anda mal, Ujú, todo el cuerpo está mal. En ujú, nuestro país así está. O sea, si nuestras autoridades están mal, ujú, están lejos de las cosas de Dios, están en corrupción, están coludidos con los delincuentes, todas esas cosas, entonces todo el país está de cabeza. Entonces ujú, todo está en desorden, no ujú, hay un orden ahorita. mm, Entonces estamos viviendo todas estas como resultado situaciones violentas, todo lo que se ha estado diciendo, y, y no es en un solo estado, es en todo el país. Michoacán está señalado como un estado de mucha violencia, pero sí es verdad, pero no es solamente en Michoacán, eso está generalizado en todo el país. mm, ujú, Entonces, si la cabeza anda mal, si la cabeza mal, el cuerpo está mal, o sea, toda la gente, o sea, si las autoridades no ponen el ejemplo y no hacen las cosas como Dios manda ujú, y están lejos de las cosas de Dios, todo va a estar mal, porque no hay un orden, es un desorden. Aquí ujú, sí, está prevaleciendo más bien lo que es la, pues, la desobediencia, ujú, porque no conocen a Dios y ahí nos hace falta a nosotros también mucho, porque como conocedores de la palabra de Dios debemos poner un granito de arena y ir componiendo y sobre todo trabajando con los niños, porque los niños son los que vienen, o sea, es el futuro, si no ujú, esto va a acabar en quién sabe en qué. ujú. Gracias. Y Juan Manuel, ¿qué opina usted? ¿De qué cuenta? Pues sí, pastor, pues como han dicho los hermanos, realmente estamos pasando tiempos muy difíciles que están en las escrituras, están en el Apocalipsis Ujú, y en varios libros. ujú, Son tiempos que los que ya conocemos de la palabra, pues está escrito, ¿no? De todo lo que va a haber, va a haber tribulaciones y pues es el mundo, ujú, ¿verdad? Pero es una bendición, digo, nosotros que conocemos de la palabra y que pues hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Se cortó. el Oh, sí. Salvador, ¿no? Ujú, Precisamente a eso vino nuestro Señor Jesús. Sí, o sea, no es nada más en nuestro país, en los países, ¿verdad? Hay violencia, ujú, ujú. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y de hecho, la Biblia habla. cosas que no se han visto, ¿no? A cosas que están pasando. Pero Sí, pues igual en mi estado, ¿verdad? lo escuchamos entrecortado. De Colima, pues igual, lo que está ahí, así es que se ve. Sí. Ujú. Sí, gracias por compartir, Juan Manuel. Am, de hecho, la Biblia, perdón, un momento. De hecho, la Biblia habla de estos asuntos, en estos acontecimientos mucho en la Biblia. La segunda de Timoteo dice, um, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hechos 2:40 dice, en otras palabras, en otras muchas palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y vemos las palabras de las profecías de nuestro Señor en Mateo 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y
engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá al fin. Entonces, entre ese capítulo de 24, vemos algunas cosas muy alegres entre las cosas tristes y peligrosas, o sí, tristes. Vemos que el evangelio, las noticias de Jesús, va a ser dispersado por todas las partes del mundo. Entonces, hoy vamos a ver y leer y estudiar la historia de Noé y el gran diluvio. De hecho, solamente el preludio del gran diluvio. Y vamos a ver que las cosas también estaban muy mal. Porque después de Adán y Eva, como vimos en 3:15 de Génesis, había dos reinos: el reino de los hombres, los incrédulos, los que no creían en la promesa de Dios, y los hijos de Dios, o los que creían verdaderamente en las promesas de Dios. Y había dos reinos y conflictos entre sí. Pero vamos a leer la sección de Génesis 5:28 a 7:18. Es una parte larga, entonces vamos a compartirla entre nosotros. Entonces yo puedo leer los primeros versículos. Entonces tal vez Narda y Gabriel y Debbie y Juan pueden leer si desean. Entonces, empezando con Génesis 5:28. Lamec tenía 182 años cuando fue el padre de Noé. Le dio ese nombre porque dijo: este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo al Señor. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Lamec murió a los 777 años de edad. Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vinieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Entonces, Narda puede leer a partir de las 4 de capítulo 6, si tiene Biblia con usted. Pastor, una disculpa, no traje mi Biblia. No se preocupe. Gabriel, tal vez usted Sí, tiene pastor. Biblia. Sí, pastor. Ok. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento
de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Continuó? Sí, hasta 13, digamos. Ok. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Noé, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Gracias. Debbie, ¿tiene su Biblia para leer 14 al fin del capítulo? Sí, hermano. Sí, adelante. Sí, dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos del largo del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, mujer, las mujeres de tus hijos que de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengas vida contigo mucho Macho. y de las aves su especie, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti, a ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Gracias. Y Juan Manuel, si tiene una conexión buena y Biblia a la mano, puede leer 7:1 a 10, por favor. Sí, pastor. Adelante. Sí, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de
de 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastraba sobre la tierra. Y de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ujú, gracias. Yo puedo leer el resto. Cuando Noé... Pastor, sí. ya tengo mi Biblia. Sí, entonces 11 a 18, por favor. Sí. Capítulo 7. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo de los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de los grandes abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertos y hubo lluvia sobre la tierra y 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sep, Cam, Jep, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos en el arca, y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales de domésticos según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y todas las aves según su especie, y todos los pájaros y todas las de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le habían mandado Dios. Y Jehová cerró las puertas. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, alzaron el arca y se levantó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaban el arca sobre las suficientes aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo, y todos los cielos fueron cubiertos. Ok, hasta ahí. Gracias. Entonces, hemos visto el preludio del diluvio y un poco en el diluvio porque ya llovió, ya llovió en la historia, pero vamos a enfocarnos más en los años que estaban antes del diluvio. Um, Tenemos una pregunta un poco más, pues, de algunas secciones. La primera es, hagamos una lista de las palabras que describan la maldad del mundo antes del diluvio. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir un documento blanco. Y pues, como en los versículos, en capítulo 6, los primeros versículos y también hasta, pues, tal vez 14, vamos a hacer una lista de las palabras que describan o las frases o las situaciones que describan la situación mala antes del diluvio. ¿Me entienden la pregunta? Sí, Sí, hermano. pastor. Sí, hermano. Ok. Aquí en el 6 Ujú. dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Wow. Hasta le dolió a Dios. Le dolió a Dios haber hecho el hombre. Se Sí. arrepintió, le dolió. Wow. Es una gran maldad que dolió a Dios. Ujú. ¿Qué más vemos?
más En, descripciones. en Génesis 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres eran muchos en la Ah, tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. todos los designios desde el principio, cuando pensaron en algo, inmediatamente estaba pensando en la meta mala que iban a Sí. hacer. O todos los designios de los hombres. Sí, ¿qué más vemos? Eh, Es cuando los hijos de los hijos de Eva y de Adán Ujú, fueron, bueno, uno de ellos fue el que cometió el pecado de matar a su hermano. ujú. Sí, había matanzas. Ujú. Asesinos. en Génesis 6:12 Ujú. dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la Mm, tierra. O ujú. sea, es una, eh, la corrupción que había, no solamente corrupción de pensamiento, sino también corrupción de todo lo que podía Sí, existir en la tierra. sí, corrompido, todo. Sí, Sí, exactamente. Y t- sí, también, hermano, aquí donde dice que estaba llena de violencia, dice en el 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa mm, de ellos. sí, Dice, yo lo entiendo así como que el tiempo es lo mismo ujú, ujú. Lleno de la violencia. en la ¿Y, antigüedad. y qué fue Yo creo que Dios se arrepiente de vernos criados. ¿Y qué fue la situación de los matrimonios en los primeros versículos de 6? Bueno, dice, por ejemplo, en el 2, ¿no? Ujú, Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. sí, O sea, ajá, es como los hijos de Dios escogieron mujeres hermosas para procrearse, ¿no? Una parte del matrimonio de que el hombre escoge su pareja para ujú. proseguir su vida. Entonces, en vez de pensar en, oh, ¿puede ella ayudarme en mi camino con Dios? O ella Sí, sí, será una madre buena para mis hijos. Estaba pensando solamente en, oh, es atractiva, es exactamente. algo así. Ujú, ujú. Entonces, ah, prioridades ah, equivocadas, Ujú. equivocadas en los matrimonios. Sí. Ujú. Y de hecho, pues Dios habla de vez en cuando, pues en el Nuevo Testamento, de cuando un incrédulo se casa con un creyente. A veces el creyente puede mostrar eh, la gracia, mostrar la bondad de Dios en sus acciones, en sus palabras, para que el incrédulo se convierta. Y a veces alegremente lo hace, pero tristemente muchas veces lo opuesto ocurre cuando el incrédulo convierte a, al creyente para que sea incrédulo también. Entonces debes de ir a ser dos personas creyentes, hay dos personas incrédulas. Ujú. Ok, tenemos una lista buena. Gracias por ah,
hacer esto conmigo. Y entonces la segunda parte de la pregunta es, ¿cómo nos muestra o qué nos muestra sobre el corazón de los seres humanos? Tenemos una lista que nos muestra sobre el corazón de los seres humanos. La maldad que ha crecido. La maldad ha crecido. Ujú. ¿Qué más? La idolatría. Y la idolatría, sí, y brote de los corazones humanos. Exactamente. Ahora, la tercera parte de la pregunta es, vamos a leer Romanos 3, 10 a 20. Romanos 3, 10 a 20. Y vamos a compararlo con lo que leímos y descubrimos en Génesis. Romanos, ¿qué dijo, hermano? Romanos 3. Ya, pastor. Sí, Romanos 3, 10 a 20. Entonces, ¿alguien quisiera leerlo por nosotros? Sí, pastor. Así, Sí, hermano. adelante. ¿Cómo? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan veneno de áspides. Hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a Se cortó, Narda, se cortó. altura. Pues empiece, No, empiece de No hay nuevo. amor en sus ojos, pero saben que todo. no soy yo, Oh, pastor, es lo la... siento, Edebi, lo siento. Edebi se cortó a las 15. Entonces, por favor, vuelve a leer 15 Dice, adelante. dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sí, muchas gracias, Debbie. Ahora comparen lo que leímos en Romanos con lo que vimos en Génesis. ¿Qué vemos? Lo mismo, pastor. Lo mismo. Entonces, las descripciones que vemos en Génesis son las mismas descripciones que describen nuestros corazones hoy en día por naturaleza, sin Dios. Estos son nuestros corazones. Ujú, ujú. Esto es, pues, como Dios nos describe en Efesios 2, estábamos muertos en los pecados. Y vemos la misma cosa en el Antiguo Testamento, antes del diluvio y también después del diluvio. Ujú. Excelente. Ok. A ver, voy a compartir la pantalla de nuevo para la siguiente pregunta. Dice eso. Dios
dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. Wow, palabras fuertes de Dios. Leamos el primero de Samuel 15, 29. Entonces estamos en un Antiguo Testamento, pues después de Ruth y después de Jueces, de Deuteronomio, encontramos el primero de Samuel 15, 29. ¿Y qué vemos aquí? Entonces estamos pensando en lo que Dios se sintió. Pues se equivocó, se cambió de planes, Dios cambia. ¿Qué aprendemos de Dios aquí? Primero de Samuel 15. Sí, A ver más. 29. 15, 29, sí. ¿Lo digo, pastor? Sí, nada, por favor. Dice, además, el que en la Ya lo tengo, gloria, hermano. Nada la tiene. Ujú. además de que en la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ok, entonces vemos estos dos pasajes bíblicos y pues Dios se equivocó, se cambió de planes. ¿Cómo entendemos este versículo, el acontecimiento de Dios? Dios no cambia, sino que en sus planes estaba esto, lo que iba a pasar. Entonces Ujú. él tenía un plan Ok, para estas circunstancias. No es sí, que se arrepintió, él no se arrepiente, como dice acá, él no es hombre para mentir, sí, o no es hombre para que se arrepienta tampoco. ujú, Entonces, sí, dentro de los planes de Dios ya existía este evento en la vida de los hombres, cuando se ujú, corrompe la maldad, cuando entra la maldad ujú, a causa del pecado, Dios ya había previsto esto ujú. y estaba en los planes. No es que cambió los planes, el plan continúa Sí, ok. porque esto ya estaba previsto. Gracias. ¿Alguien más quiere añadir una respuesta? Pues está claro, pastor, donde él dice que, pues que él no es Ujú. hombre para, pues para mentir, como nosotros, pues los seres humanos, pues ya ve que tenemos nuestros defectos No lo y que pues escuchamos bien, hermano. porque somos carne nosotros y pues Dios es Dios. Entonces realmente lo que él dice se cumple, son promesas de él, Ujú, ¿verdad? Entonces, pues debemos de creer lo ujú. que él dice, lo está cumpliendo y lo seguirá cumpliendo. Sí, cuando nosotros pensamos en el arrepentimiento, inmediatamente pensamos en los pecados. Obviamente, somos pecadores, entonces el arrepentimiento se trata de pecado, pero Dios no tiene pecado, no es pecador. Entonces, el arrepentimiento significa algo diferente para Él. Así ¿Alguien es. más quiere añadir algo? Por eso dice en un versículo que justo ni aún uno. Ujú, ujú, Ahí dice que justo solamente es Dios. ujú, O sea ujú. que en realidad no somos justos, somos muy injustos. Sí, Ujú. sí. Am, Algunas personas tratan de entender esto de Dios diciendo, me arrepiento. Pues cuando nosotros nos arrepentimos, cambiamos la idea y el curso de acción. Pero cuando Dios se arrepiente, no cambia la idea. Todavía estaba pensando en las promesas que hizo en 3:15, con las promesas Ujú. de iba a salvar al mundo, pero cambió el curso de acción. Entonces, iba en esta dirección y todavía tomando en cuenta la promesa y todos sus pactos, ok, vamos a hacerlo en esta manera ahora. Entonces, tal vez es una manera ah, para batallar con algunas de las cosas que, no entiendo eso, pero tal vez ayuda un poco.
¿Una pregunta Amén. hasta aquí? No, pastor, nada más no recuerdo en qué versículo en el Nuevo Testamento ahí vuelve a decir que él no es hombre para mentir. Se encuentra en Hebreos, creo. Déjame checar exactamente. Un momento. Está en Números. Está en Números. Hebreos 6, 18. Si quiere buscarlo después. Ok, sigamos. Ok, esta pregunta es interesante. En su amor, Dios esperó a castigar la raza humana malvada y rebelde 120 años. Entonces anunció, voy a castigar a la raza, voy a acabar con la raza humana, pero voy a darles 120 años. Entonces, leas el segundo de Pedro 2:5, el segundo de Pedro 2:5. ¿Y qué hacía Dios en ese siglo? ¿Qué hacía Dios en ese siglo? O más de un siglo. Entonces, vamos a Pedro, la segunda carta de Pedro 2:5. Dice, hermano, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Sí, la cosa importante es predicador de la justicia, o como su traducción dice pregonador de, ¿qué dijo? Y si no perdonó, y si no perdono al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, Guardó. sí, guardó a Pregonero Noé, pregonero de justicia. Entonces estaba anunciando la justicia. Entonces también vemos en Hebreos 11:6. Voy a leerlo rapidito para ustedes. Que 7. Por la fe Noé ha advertido sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por eso, por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredor de la justicia que viene por la fe. Entonces, pensando qué hacía Noé y qué hacía Dios por medio de Noé en ese siglo antes del diluvio. Que Noé tuvo fe y él le creyó a Dios y por eso obedeció a Dios. Sí, exactamente. ¿Y qué decía al mundo? por Que esa el causa, mundo, ajá, que por esa causa, por la fe de Noé, condenó al mundo. Y en otro versículo, en Pedro, vemos que él fue un predicador. Entonces, él estaba anunciando, Dios va a destruir al mundo, va a destruir al mundo. Arrepiéntense de su maldad, arrepiéntense. Entonces, ¿qué hacía Dios? Pues estaba llamándoles. Él no tenía que esperar un siglo para destruirlos, pero en su amor esperó a castigar a la humana malvada. y es lo que Adelante, Nada. es lo que está pasando ahorita, pastor. Que ahorita, por ejemplo, nosotros lo estamos compartiendo a la gente y son tan incrédulos y nos toman de a locos porque no creen lo que estamos diciendo. Pero yo, por ejemplo, por mi parte, yo sigo haciéndolo y aunque me tomen de loca, Sí, luego sí. estoy en las redes para compartir del evangelio.
Sí, excelente. Sí, nosotros anunciamos las buenas nuevas también. Algunos creen, algunos no, pero a veces llamamos este tiempo el tiempo de la gracia, porque es Mm, el tiempo en el que podemos arrepentirnos. Es un tiempo para creer en Dios. Y Dios le dio al mundo un siglo, más de un siglo antes del diluvio para arrepentirse. Desafortunadamente, solamente Noé y su familia fueron creyentes y fueron salvados en ese entonces. Una pregunta hasta aquí. Pastor, una pregunta. Sí. Cuando habla Dios de Noé, dice, voy a castigar a los hombres, pero en su amor Él llamó al arrepentimiento al ser humano antes de destruirlo, porque Noé llamó a la gente que se arrepintieran de su maldad, porque Dios iba a destruir el mundo. Ujú. Entonces, creo que el amor de Dios también se muestra en eso, que Mm, Dios no quería destruir al ser humano, ujú. sino que Él en su amor quería que el hombre se arrepintiera de su maldad Sí, para no destruirlo. Pero el sí. hombre persistió en la maldad y por la fe de Noé condenó al mundo, dice aquí. O sea, la gracia de Dios que vivimos ahora, también en ese momento su misericordia Ujú, estaba manifiesta, su grande amor por el hombre, porque Dios creó al hombre con amor. ujú, No podía destruir aquello que él siempre amó, pero ujú, que en su justicia, como dice, llamada pregonero de justicia, porque Noé le anunció a la gente, Dios va a destruir este mundo, va a hacer llover, arrepiéntanse. Y la gente lo tuvo por loco, ¿no? Como decía Pablo, estoy loco para Cristo. Bendita locura, dice, ¿no? Pero yo creo que Noé también en ese momento eh, le creyó a Dios y obedeció. Y a causa de su obediencia y de su fe, es que condenó al mundo. ujú. Sí, excelente, bien Pienso así. dicho. Bien dicho, sí, exactamente, como Jonás llamando al pueblo de A Nínive. Nínive, Ujú, ujú. exacto. Pero en el caso de Nínive fue un poco más alegre porque todo el pueblo Sí, se convirtió. Ujú, exacto. Inclusive cuando destruyó Sodoma y Gomorra también se ve ujú, la misericordia de Dios cuando habla con Abraham, ¿no? ujú, Si encontrares tantos, perdonarías y el Señor dice, por amor a mi amigo Abraham, no voy a destruir por causa del amor que le tengo. ujú. Si Abraham hubiera continuado, de repente Sodoma se hubiera salvado, ¿no? Sí, Pero pues quien paró fue Abraham. nunca sabremos. Sí, Sí. exactamente. Pues la siguiente pregunta es, describa a Noé. Describa a Noé. ¿Cómo nos describe Noé la Biblia? Dice que Noé halló gracia ante Mm, los ojos de Dios. ujú, ujú, Primero Dios miró entre los hombres y encontró que no era un creyente de Dios, ujú, pero era un hombre eh, bueno, ujú, no sé cómo llamarlo, bueno, o un hombre que era a los ojos de Dios, estaba bien. ujú. Sí, y vamos a profundizarnos un poco más en la palabra justo, porque dice, Justo. um, Exacto. pues, primero esta pregunta, ¿qué tenemos en común con Noé? Y creo que Narda lo ha dicho muy bien, tenemos la fe como Noé. Entonces tenemos la Mm, misma fe como él y creemos como él en cosas que no podemos ver. Ujú. Am, exacto. Aquí vemos la palabra justo y justicia, justo, son palabras muy importantes en la Biblia. Casi no, pues no podemos entender la Biblia sin entender esta palabra muy bien. Y de hecho, en esta historia se aparece por la primera vez en la Biblia.
Y la justicia, ¿qué es la justicia? ¿Quién es una persona justa? Pues la justicia es una palabra que viene de la sala de juzgado. Entonces estamos pensando en jueces y testigos y culpables y acusadores. Entonces, pues pensamos en la sala de juzgado de Dios y pues somos las personas culpables en frente de Dios y el Satanás está acusándonos diciendo, él es un hombre malo, él es un pecador, ellos no merecen nada de ti. Y pues estamos allá pensando exactamente lo mismo, no merecemos nada de Dios y Dios tiene que castigar al pecador, al pecado, entonces, pero entra Jesús y Jesús dice, Padre, juez, yo he tomado el castigo en vez de ellos. Ellos son Justificar. inocentes, sí, justificados. Entonces, la justicia, la justificación es la declaración de inocencia. Y Abraham la tenía también, vemos en Génesis 15:6. Génesis 15:6 dice, Abraham creó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Entonces, recibimos la declaración de inocencia. Entonces, ante Dios somos inocentes. El diablo, Satanás, no puede acusarnos ahora porque Jamás. Dios tomó nuestro castigo en la cruz. Y no, pues Amén. estos son las buenas noticias que tenemos de Dios. Ujú. Una pregunta hasta aquí, ¿no? Ok, pues vamos a saltar esta pregunta porque acabará muy bien en la siguiente clase. Pero esto es una pregunta importante. Estamos aprendiendo los principios de la interpretación. Ya hemos estudiado que la Biblia es cristocéntrica. La Biblia se interpreta. La Biblia, ¿qué más? La Biblia consiste de la ley y el Evangelio, las dos enseñanzas importantes de la Biblia. Y aquí vemos un principio más. Y hemos leído muchos versículos que se tratan de Noé y el gran diluvio y están esparcidos por toda la Biblia. Vamos al Nuevo Testamento, vamos al Antiguo Testamento y regresamos al Nuevo Testamento. ¿Qué puede decir sobre la unidad de la Escritura? ¿Qué nos puede decir sobre la unidad de la Escritura? Que todo está centrado en el plan divino y que todo coincide con lo que Dios había establecido desde el principio. Entonces uno ve la unidad de la Escritura, la perfecta unidad en el plan de Dios, en su plan de salvación. Sí, aunque hay muchos escritores humanos que escribieron los libros de la Biblia, hay un escritor y es Dios. Ujú. Amén. A través del Espíritu. Sí, todo está conectado en la Biblia y podemos aprender sobre algunas partes de la Biblia por buscar otras partes de la Biblia también. Todo es una unidad. Ujú. Amén. Gracias. Entonces, a la tarea voy a colocar el video para la lección 5 y la próxima lección, la próxima clase será el próximo lunes. Entonces, el lunes. Entonces, Amén. tenemos un descanso de un puente largo. Amén. Entonces, una pregunta. Pastor, Sí, ¿podría mandar para poder ver el video en YouTube?